Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Abramos las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice el día de hoy nuestro Señor Jesucristo? Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor el día de hoy, 12 de febrero de 2017. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, bienvenidos nuevamente el día de hoy, continuando con este ciclo de enseñanza sobre las parábolas de Jesucristo. El día de hoy nos toca de ver la parábola, el paño nuevo en vestidos viejos y el vino nuevo en odres viejos. Esta parábola la podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17. También lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 21 al 22. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 33 al 39. El día de hoy nos vamos a centrar al Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 26 al 39. Agradeciéndole en primer lugar al Señor que nos haya permitido nuevamente congregarnos aquí en la iglesia. Que sea lo que hoy día vayamos a estudiar, sea para glorificar y alabar su nombre. Gracia y paz de parte de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor, a todas las iglesias y en particular a la iglesia de aquí de Machado. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 36 al 39. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Les dijo también una parábola, Jesucristo: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esta parábola nos viene, o Jesucristo nos manifiesta a través de tantas críticas que tenían de parte de los fariseos y de ciertos discípulos de Juan el Bautista. Si retrocedemos unos pasajes, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús sana a un paralítico. Hermanos, si ustedes me acompañan, vayamos a ese pasaje. Aconteció un día que él estaba enseñando, Jesucristo, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, comenzaron a criticar, comenzaron a pensar
de que lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era blasfemia. Continuamos. ¿Quién es este que habla blasfemia? Dijeron los fariseos y los escribas. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pensar que Jesucristo estaba con ellos y estaba predicando y era el Hijo de Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, miren la crítica que le hacían los escribas y los fariseos a Jesucristo, solamente por el hecho de haber decir textualmente tus pecados al paralítico: tus pecados son perdonados, levántate y anda a tu casa. Y para ellos era blasfemia, porque pensaban que solamente Dios tenía la potestad de sanar a los enfermos, en este caso al paralítico. Pero Jesucristo mismo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y Él tenía toda la potestad también de sanar a los enfermos. Vamos avanzando al pasaje 27 de Lucas 5, ahí mismo, cuando Jesucristo llama a Leví, en este caso Mateo, el publicano. Continuando con el pasaje de Lucas 5, versículo 27, el llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa en agradecimiento. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, como siempre, murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, estos fariseos, escribas, como lo hemos mencionado en parábolas anteriores, se creían justos, que eran los dueños, creían creerse los dueños de la verdad, que ante él los publicanos y los pecadores eran una raza extraña, una raza a la cual se debería alejar. Y el Señor no hace acepción de personas, más bien comía con ellos, como lo dice aquí en la parábola. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, siempre Jesús, respondiendo ante todas estas cuestiones que hablaban estos fariseos y escribas, murmurando en contra de su nombre, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Profundicemos más este tema y vayamos a Mateo, capítulo 9, versículo 13. Jesucristo le decía a los fariseos y a los escribas: ir pues y aprender lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, mira lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas: que aprendan a ser misericordiosos, que no solamente vivan solamente de la ley, sino que exista el amor al prójimo, la misericordia, la fe en él. Entonces, hermanos, continuando con Lucas en capítulo 5, versículo 33, los escribas y los fariseos
escudándose y cambiando de tema, comenzaron a preguntarle a Jesucristo sobre el ayuno para justificar lo que Jesucristo les estaba dando, diciendo que es lo que de ellos deberían aprender, la misericordia, porque Dios es tan gran, es misericordioso, y nosotros también debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo. La pregunta sobre el ayuno, versículo 33. Entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, Jesucristo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Entonces, hermanos, en base a esas críticas, a esas murmuraciones que hacían los fariseos y los escribas, continuando, vamos a la parábola del día de hoy. Versículo 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que al remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Entonces, hermanos, ¿qué simbolizaba el odre? El odre, de acuerdo a un diccionario bíblico, dice que el odre de vino en la antigüedad era el recipiente más generalizado para transportar grandes cantidades de vino. Se llevaba el vino en una odre hasta el comedor y se llenaban desde él las vasijas. Eso era un odre. En la parábola, ¿qué nos quiere decir el Señor? Nos dio a entender que la enseñanza de los fariseos y de los discípulos de Juan el Bautista pertenecían al pasado, al antiguo pacto. Ese era el paño viejo y representaba el Antiguo Testamento. Y que Jesús estaba trayendo algo nuevo a la humanidad, su evangelio, que no podía ni mezclarse ni armonizarse con lo viejo. En otras palabras, que los discípulos de Jesús no podían hacer las cosas tales como los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, que eran los rituales, era el ayuno, etc. Que los discípulos de Jesús pertenecían a un nuevo pacto, a mejores promesas, a una nueva forma de vida, a un estilo de vida diferente, totalmente diferente que el anterior, hasta que el día que Jesucristo pisó esta tierra. Y que si alguien intentaba unir al antiguo pacto y al nuevo pacto en cuanto a prácticas de rituales, lo único que iba a hacer es que todo se iba a perder y el vino se derramaría y la tela cosida en otra tela vieja se rompería. Entonces, hermanos, para ahondar más el tema, vayamos y veamos qué representaban el vestido y los odres viejos. Atentos, hermanos. Representaban las siguientes características. Significaban los ritos de la ley que fueron establecidos por Dios, entre ellas la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el arca de la alianza, entre otros. Todos estos rituales del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Entonces todos estos ritos fueron con el fin de ir revelando a la humanidad su plan de redención.
fue una revelación progresiva. Entonces estos rituales del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesucristo nuestro Señor. Ahondemos más el tema y vayamos al Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, entonces, esto es una palabra firme, ¿no? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y vayamos también a Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 7. ¿Quién es el mediador de ese nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 7. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, hermano, el segundo pacto es el pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que también simbolizan el vestido y odres viejos. También representan las tradiciones que se derivaron del ritualismo de la gente que vivió en el Antiguo Testamento. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículos 5 al 9. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesucristo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, estos fariseos y estos escribas le dan más importancia a sus tradiciones que a la obediencia, a la fe, la misericordia, el amor al prójimo que nuestro Señor Jesucristo les quería dar a entender. Y ellos
cerrados ante sus propios criterios, no querían aceptar que Jesucristo vino a nosotros a salvarnos por el perdón de nuestros pecados. Por eso que Jesucristo, cuando sana el paralítico, los fariseos y los escribas le decían que él estaba blasfemando. Esa era la razón, ¿sí, hermano? Los vestidos y odres viejos representan también la religiosidad sin vida, o sea, las prácticas sin vida. Prácticas que aparentan piedad, pero en realidad no pueden hacer absolutamente nada. Vayamos a Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, hermanos, el énfasis de Jesucristo era lo interno, o sea, nuestro corazón, y no lo externo. Porque para ser agradables a Dios es la transformación interna de nuestros corazones. Él quiere que nuestro corazón sea cambiado, sea hecho nuevo. Hermano, también los vestidos y odres viejos representan los mandamientos de hombres. Las cosas que inventamos de acuerdo a nuestra propia iniciativa, que según nosotros le agraden a Dios. Pero si buscamos el sustento bíblico, no se le encuentra. Eso se llama mandamientos de hombres. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 6 al 8? Respondiendo Jesucristo, Él les dijo: hipócritas, profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Y qué también significa el vestido viejo y odres viejo? El que seamos justificados por nuestras obras, el hacer buenas cosas para Dios, para que el Señor nos acepte por esas buenas obras. ¿Y qué nos dice Pablo a los romanos? Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Miren, hermanos, atentos lo que se va a mencionar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermano, clarito está ahí. Y finalmente, ¿qué representan también los vestidos y odres viejos? Representan lo rutinario de una vida religiosa. Exactamente, la rutina. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento? Colosenses, capítulo 2, del 20 al 23. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de los colosenses? ¿Y qué nos dice el día de hoy a nosotros? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría,
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, está clarito también ahí en ese pasaje. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Eso era sobre los vestidos y odres viejos. Ahora nos toca de ver el vino nuevo y el vestido nuevo. ¿Qué representaba? En primer lugar, representaba el Evangelio de Jesucristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18, el poder del Evangelio lleva como título: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, debemos creer en el Evangelio, pero no solamente creer lo que dice en la Escritura, sino también hacerlo y obedecerlo, porque el Evangelio no es otra cosa que es obediencia a Dios, no al hombre, no a Dios. ¿Y qué representa también el vino nuevo y el vestido nuevo? Representa la gracia de Dios. Dice que la gracia es un favor inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. Dios me regaló la salvación y la fe viene por el oír, hermanos. Y para profundizar este tema, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25, lo cual nos va a dar esta veracidad de lo que estamos mencionando. Dice Pablo a los romanos, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo dice ahí? Gratuitamente. ¿Hemos comprado algo? ¿Sí o no? Para tener la gracia de Dios. Les pregunto. No, no es cierto. Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué representa también el vino nuevo y el vestido nuevo? Representa también una nueva creación en Dios. Vayamos a la epístola de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, capítulo 6, versículo del 15 al 16. Dice la palabra de Dios actualmente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? Esta nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y este vino nuevo y vestidos nuevos representan también que con Cristo Jesús seremos unas nuevas criaturas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso seríamos nuevas criaturas, porque Él vino por el perdón de nuestros pecados. Y esto también viene para la iglesia, lo que se va a mencionar en este momento. Lo que dice Pablo en la epístola a los Corintios, la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Atentos, hermanos, y tengámoslo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardar lo que vamos a mencionar.
Lo está diciendo nuestro Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el viejo hombre quedó atrás. Ahora hay un nuevo hombre por la gracia de nuestro Señor. Y para finalizar, hermanos, finalicemos con el versículo 39 de Lucas 5, el cual mencionaba: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces ahí viene la pregunta: ¿con cuál de los quedamos? ¿Con el odre viejo o el odre nuevo? ¿Con el paño viejo o el paño nuevo? ¿Con el vestido viejo o el vestido nuevo? ¿Nos quedamos con el vino viejo o el vino nuevo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Nuevo, pues. El nuevo, ¿verdad? Porque aquí lo dice clarito. De modo si que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nuestro Señor perdonó nuestros pecados. Debemos creer en Él. Y como nos permitió, por su misericordia y por su gracia, ahora nosotros, ¿qué nos toca de hacer? Por amor a Él, predicar su palabra, vivirla y predicarla a las personas que necesitan también de ese aliento en que en algún momento nosotros estábamos como ovejas perdidas, porque en este mundo hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios, necesita ese regocijo que es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa este pasaje 39 de Lucas 5? Significa que nadie que está acostumbrado a las viejas tradiciones, a las doctrinas de hombres, al legalismo, los rituales, ganarse la salvación por hacer buenas obras, que nadie, así como los fariseos, querrá beber el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El Evangelio de Jesús. Esa gente que todavía está viviendo el Antiguo Testamento no quiere vivir el Evangelio de Jesucristo, porque no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores, prácticos en la palabra, vivirla todos los días de nuestras vidas, el Evangelio. Entonces, hermanos, en conclusión, la tela vieja, los odres viejos, los vinos añejos representan los ritos de la ley, las tradiciones, el legalismo, el ritualismo, religiosidades, rituales, justificación por obras, la rutina. Y la tela nueva, odres nuevos, vino nuevo representan el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que es por la salvación por fe, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Una nueva creación en Cristo. Es necesario entonces, hermanos, nacer de nuevo, porque solo Cristo nos puede hacer nuevas criaturas. El vino nuevo es el nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. No se puede vivir el cristianismo si no nacemos de nuevo. ¿Y qué aplicación esta parábola nos da a la iglesia actual? Dice que nos lleva al equilibrio. Debemos llegar a la plenitud del cuerpo de Dios, a un varón perfecto como lo fue Él, a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, donde todos tengamos la capacidad de nunca sentirnos superiores a nadie, ni religiosa, ni social, ni espiritualmente. No por el hecho de que ya ahora conocemos la palabra de Dios, nos sentamos más altos, más conocedores de la palabra como los antiguos fariseos, los escribas, que conocedores de la ley pensaban que eran los únicos justos y despreciaban al prójimo,
a las personas, a los publicanos, a pecadores de ese tiempo, ¿no? No seamos como ellos, sino vivamos bajo humildad, como Jesucristo nos dio su vivo ejemplo. Y para finalizar, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, no con borrones, perfectamente. Santa y sin mancha, perfecta, porque nuestro Señor es perfecto. Y también, hermanos, recordando lo que mencionaba hace un momento en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y para complementar más, en Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, miren lo que nos dice nuestro Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, esta es la parábola del paño nuevo en odres viejos y vino nuevo en odres viejos. Para finalizar, hermano, que el día de hoy, pues, la exposición de esta parábola nos siga llenando de sabiduría mediante las Escrituras, porque aquí nos está hablando el Señor, nos está hablando como iglesia cómo debemos andar, santa y sin mancha, dice la Escritura. Y me despido, hermano, que el Señor nos dé fortaleza, sabiduría. Esforcémonos y seamos valientes, como dice en Josué. Y me despido, hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, para ustedes, hermanos, y para todas las iglesias que en este momento también se están congregando. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por la atención y gracias, Señor, por permitirme exponer este tema el día de hoy.